Entonces, ¿cómo ejercer la crítica de la ideología en una era que ya no profesa el ocularcentrismo? Es decir, si la verdad ya no se puede ver de manera desnuda, de manera pura, ¿se puede establecer otra norma que nos permita a nosotros medir la distorsión ideológica? Para los que desconfiaron de nuestros sentidos y de la vista, justamente en particular, una alternativa frecuente del siglo XX es volcarse al lenguaje, es indagar la esfera del lenguaje. Los críticos del ocularcentrismo que se volcaron al lenguaje como un modo de preservar una noción crítica de la ideología, bueno, quizás podríamos haberle agregado acá en la noción crítica, para que no se entienda mal, en la noción crítica de la ideología, han sido Paul de Man desde una hermenéutica deconstruccionista y Jürgen Habermas desde una hermenéutica crítica. Jay las plantea, estas dos hermenéuticas, como, acuérdense que hermenéutica es interpretación, como opuestas, son como dos alternativas que destacan una dimensión diferente del lenguaje, pero ambas se sitúan en torno a la esfera del lenguaje. La hermenéutica deconstruccionista, encarnada aquí por la figura de Paul de Man, inicialmente puede parecer hostil a cualquier concepto de ideología, ¿no? Lo que llamamos ideología es justamente la confusión de lo lingüístico con la realidad natural. La realidad natural pensada como realidad social, como realidad histórica, o si quieren, piénsenla como fenómeno. Es decir, es lo lingüístico con la realidad natural. La lingüística de lo literario es un instrumento poderoso, es indispensable para desenmascarar las ideologías, ¿no? La teoría literaria deconstructivista se lanza contra la poderosa tradición filosófica, de la que obviamente la estética, que es filosofía del arte o filosofía de la belleza, forma parte, y derriba el canon establecido de obras. Por eso, la hermenéutica deconstruccionista desdibuja los límites entre lo considerado canónicamente literario y lo considerado no literario. Desdibuja esos límites. Por el lado de la hermenéutica crítica, cita a Habermas, pero también cita a Paul Ricoeur, otro hermeneuta de tradición idealista, y a Karl Otto Appel, pero nos vamos a centrar en Habermas, eso es el movimiento que hace Jay. También se realiza un giro lingüístico, porque hay un giro lingüístico en la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Él realizó, Habermas, estudios sobre la ideología, sobre el fetiche de la ciencia, sobre el fetiche de la tecnología. Pero, ¿por qué las reúne? ¿Qué es lo que tienen en común como para ponerlas? Bueno, en principio, que se dirigen al lenguaje, que destacan la dimensión del lenguaje, pero ambas desconfían de una visión monológica, científica, que pretende ver la verdad bajo la superficie de un nivel de experiencias. Ambos desconfían de eso. También ambos desconfían de una mente, como si la mente fuera una esencia vidriosa que refleja objetos exteriores a ella. Como si en la mente se reflejaran los objetos. Desconfían de esa consideración. Y ambas rechazan también las implicaciones ocularcentristas de la metáfora de la cámara oscura de Marx. Entonces, vean que lo que aparece en la deconstruccionista es
lo lingüístico como instrumento para desenmascarar. Es decir, que justamente al desdibujar los límites entre lo literario y lo no, el discurso literario y el discurso no literario, también está pretendiendo revelar los vínculos que puede haber entre la filosofía y la ideología. Pero entonces, Jay se pregunta si hay lugar para el sujeto colectivo en la desconstrucción. Hay una crítica, Jay está retomando esa línea, que hay una fuerte crítica del marxismo a las figuras del postestructuralismo y de la deconstrucción. Vean, cuando vimos Barthes, allí no hay un sujeto colectivo propio del marxismo, sino que el sujeto es un sujeto individual que tiene una experiencia con la lectura, pero es casi burguesa esa experiencia, es íntima, es a solas, no pretende universalidad. Entonces hay críticas, y aparte porque no hay proyecto emancipador en el postestructuralismo ni en la desconstrucción. Entonces, Jay dice que una de las principales lecciones de la deconstrucción es que nunca podemos establecer la diferencia entre lo lingüístico y la realidad fenoménica, porque nuestro conocimiento de la naturaleza es siempre lingüístico. Entonces no podemos aislar las mediaciones retóricas de las apreciaciones fenoménicas que tenemos. No podemos ver el mundo al derecho, digamos. Siempre ese es el gran aporte del deconstruccionismo. No tenemos una experiencia fenoménica pura, sino que está atravesada por lo lingüístico. Al mismo tiempo, eso es lo que indica el deconstruccionismo, eso es lo que como instrumento nos facilita, y es que es el instrumento para lograr desenmascarar lo ideológico. Hay un proyecto que era el de Brecht, que era el proyecto de desnudar el artificio, ¿no? Nosotros lo hemos visto, los seguidores de Brecht, todos ellos abrieron un camino hacia la estética marxista, y la deconstrucción, sin duda, es una herramienta indispensable para desnudar artificios, para exponer las ilusiones engañosas del autor o de la obra de arte, la obra pensada orgánicamente, ¿no? Esto es bastante problemático. Veamos, en cuanto a Habermas, vamos un poco a la vereda de enfrente. Lo que hace Habermas es deconstruir la frontera. Si Paul de Man trabaja la deconstrucción de la frontera entre lo que resulta literario canónicamente y lo no literario, en Habermas se ve la deconstrucción de la frontera que separa la retórica de la percepción de la naturaleza. Y al mismo tiempo advertimos que esa frontera se va a restablecer en la práctica cotidiana, lógicamente, porque en realidad la deconstruís, pero no hay una cura para esa creencia falsa. En cuanto volvemos a la práctica cotidiana, otra vez la retórica va a separar a la percepción de la naturaleza. El problema, en todo caso, es que la deconstrucción de lo lingüístico y la posibilidad de la deconstrucción, de deconstruir lo lingüístico respecto de lo fenoménico, es una tarea que no tiene proyecto, no tiene solución. Es decir, una vez que la deconstrucción logró que desentrañemos el artificio, ¿qué más? Eso es lo que señala Jay. ¿Qué pasa luego? ¿Acontece algo? En realidad esa es la crítica que en todo caso el marxismo le puede hacer a la deconstrucción. ¿A qué nos lleva?
Si el objetivo era revelar los mecanismos ocultos, y esa intención de revelar los mecanismos ocultos está basado tácitamente en un modelo de apariencia y esencia, ¿no? Que yo tengo que llegar a la esencia atravesando la apariencia. En general, la deconstrucción, ¿qué hizo? Intentó deconstruir, intentó atacar ese modelo. Bueno, ese vuelco antiocular del siglo XX justamente pone en tela de juicio esos modelos que teníamos. Derrida lo que sugiere, un deconstruccionista, es que una vez que alcancemos un mecanismo supuestamente oculto, lo que nos propone es pensar que también él estará sujeto a una deconstrucción adicional. Pero el problema es que cuando alcancemos la deconstrucción de ese, detrás de ese, cuando logramos deconstruirlo, va a aparecer otro, pero que lo que nos propone es que volvamos a deconstruir ese otro que aparezca detrás. El problema es que eso nos lleva al infinito, porque es propio de la deconstrucción desautorizar cualquier posibilidad de esencia. Entonces, si les vas sacando las capas al infinito, no queda más que el trabajo de deconstruir. Pero si no queda más que el trabajo de deconstruir, hay un problema también ahí, porque hay cierta inacción. Habermas lo que intenta hacer, retomo, lo que intenta hacer, por eso se establece como telos, como meta. Telos en griego es meta, fin. Entonces, el telos de la propuesta de Habermas frankfurtiana, de marxismo frankfurtiano, es alcanzar una situación de habla no distorsionada. Lo que intenta es que triunfe el mejor argumento, es decir, él está pensando en términos de interacción comunicativa. Él está estudiando el proceso de interacción comunicativa. En un proceso de interacción comunicativa, Habermas señala, hay un proceso de poder. El lenguaje unido al poder. La meta sería alcanzar una situación de habla que no esté distorsionada, en el sentido de que esté libre de dominación jerárquica. Esto quiere decir que triunfe el mejor argumento. El objetivo es que triunfe el mejor argumento. Claro, para llegar allí hay que seguir ciertos procedimientos, ciertas reglas, no se alcanza así como así. También tiene un problema, igual que Jay señala como el lugar, quizás la falta del proyecto deconstructivo, cierta insuficiencia del proyecto deconstructivo como alternativa de visión ocular centrista, porque según Jay aporta muy poco, porque lo único que está sugiriendo es que hay un otro detrás de ese estudio lingüístico. En Habermas, a Jay, la opinión, la apreciación de Jay es similar, en el sentido de que la hermenéutica crítica de Habermas se está refiriendo a los fundamentos formales de esa interacción comunicativa. De alguna manera está trabajando con una lingüística más pragmática que estructural, digamos, porque está trabajando desde una variedad de tradiciones, pero no va a creer Habermas, no será tan ingenuo Habermas, dice Jay, de creer en que se puede suspender el poder cuando uno se está comunicando con otro. Imaginen una discusión. Una discusión es el lenguaje encarnando el poder, porque hay uno que quiere convencer al otro de algo y el otro lo quiere convencer de lo que está, con sus argumentos, de la verdad que está promoviendo en esa discusión. Pero
cuando Habermas dice, en todo caso, que triunfa el mejor argumento y que se llegaría a través de una comunicación que no está libre de reglas y de procedimientos, dice Jay, no será tan ingenuo de creer que se puede suspender el poder. En todo caso, de esto se lo acusó. Jay, de todos modos, lo defiende en algún punto, porque lo que Habermas propone es justamente oponerse sistemáticamente a las operaciones de poder asimétricas, es decir, jerárquicas. Habermas lo que está trabajando es la distinción entre un consenso que se puede llegar en la comunicación intersubjetiva. Está distinguiendo entre un consenso basado en la manipulación, en el prejuicio, en la mistificación, y está salvando la posibilidad de una comunicación intersubjetiva, de un discurso racional basado en relaciones de poder simétricas, aunque sea tendencialmente, como diciendo en la medida de lo posible, simétricas. Esta es la idea de que estudiar la ideología siempre es estudiar las maneras en que el sentido sirve para sustentar relaciones de dominación. Lo repito, es la idea, lo que está planteando Jay, lo que están intentando estos autores y que Jay los está estudiando, es la idea de estudiar la ideología para estudiar las maneras en que el sentido o la significación sirven para sustentar relaciones de dominación. Entonces, así pensada, la ideología no es una función de la visión ocluida. La crítica de la ideología, entonces, es la ideología, saquémoslo de la crítica por ahora. La crítica de la ideología es una distorsión en el proceso de racionalidad comunicativa para impedir que puedan establecerse relaciones de poder simétricas. Ahora sí, la crítica de la ideología, si se va a limitar, dice Jay, a poner en evidencia el artificio, me está diciendo por la deconstrucción, si se va a limitar a poner en evidencia el artificio y a subvertir el saber recibido, entonces no va a ser significativa. Será significativa, dice Jay, si se opone a las condiciones que tienen necesidad de la ideología. ¿Sí? Jay está sosteniendo, y en eso lo sigue a Habermas, en que la ideología no es meramente una comprensión equivocada de la realidad, sino que la ideología es un elemento de explotación y de dominación de los seres humanos. El proyecto de Habermas está al servicio de la emancipación mediante el cambio social. ¿Ven que hay cambio? Y no mediante la mera reinterpretación textual. Esa es la posición de Jay. En ese sentido está criticando la posición de la deconstrucción. Entiende, el proyecto de Habermas entiende el proceso de la crítica de la ideología como un proyecto que nos permite investigar desde afuera, es decir, con cierta distancia, las relaciones asimétricas, las relaciones jerárquicas y las relaciones de dominación que impregnan nuestra sociedad. Poldeman también reconocía esta necesidad. También reconoce esta necesidad de suponer que podemos revelar el mecanismo. El problema es que la acusación, en todo caso, es que se atiene solo a mostrarlas, ¿no? La posición deconstructiva tiende a preocuparse por el lenguaje y por la textualidad per se, es decir, por sí mismas. Entonces, revela cierta hostilidad al cambio histórico. Fíjense que hay una afirmación de Derrida que dice:
el lenguaje siempre se cuestiona a sí mismo. Pero alguien que afirma que el lenguaje siempre se cuestiona a sí mismo, de alguna manera está asumiendo que el lenguaje es una constante universal y que, bueno, esto es así, es como una verdad universal y ahistórica, fuera de la historia, como si fuera la condición humana. Así es la condición humana. Bueno, el lenguaje siempre se cuestiona a sí mismo, pero el problema de universalizarlo y sacarlo de la historia y del contexto es que encarna quizás cierta resignación a que, bueno, es la naturaleza de las cosas, es la naturaleza del lenguaje. Es problemática la afirmación. El contexto, en este contexto ocularfóbico del pensamiento del siglo XX y la relación entre la ideología y lo visual, ha resurgido cierta hostilidad religiosa contra la idolatría en este contexto. Sí, porque religiosamente hay cierta desconfianza en relación a la vista. Había una angustia desencadenada por el deseo ocular, decía San Agustín, ¿no? Y en nuestro contexto secular, ya no religioso, hay cierta herencia de ese sentimiento, que parece que ese sentimiento hostil a lo visual, propio de la religiosidad, parece haberse secularizado en el siglo XX y parece haberse transformado en una desconfianza hacia lo visual. Sí, por eso se mencionó a Guy Debord con sus estudios sobre el espectáculo, ¿no? Como el espectáculo que nos ofrece esas imágenes para consumir. También por la conexión entre espectáculo y vigilancia. Nosotros lo vivimos aún más, en el siglo XXI aún más, ¿no? Cualquier aplicación novedosa y atractiva que aparece es sospechada de control ruso, vigilancia. Esto mismo que estoy haciendo y me debato si ponerlo público, privado u oculto, los temores que encarna las imágenes, ¿no? Justamente espectáculo y vigilancia son los pilares visuales del orden actual, que operan justamente estimulando anhelos, ¿no? Porque el espectáculo de alguna manera nos muestra todo lo que podríamos consumir, aunque no accedamos económicamente a ello, nos tienta, provoca un deseo, estimula anhelos que quizás nunca puedan cumplirse. Y ese deseo ocular, que ya San Agustín lo condenaba, pero por otras razones, también aparece en el siglo XX como algo digno de ser condenado, porque nos distrae. A San Agustín lo distraía la visión ocular de escuchar a Dios, de escuchar la palabra divina, pero a nosotros, para los que no estamos tan seguros de la palabra divina, el deseo ocular es un estimulante permanente de la insatisfacción. Entonces, está abierta a cualquier manipulación, y por el otro lado, y paradojalmente, es la fuente de anhelo de algo mejor que quizás podríamos tener. Entonces, en este capítulo, la ideología, pensada como imagen invertida o revertida de un mundo realmente existente, puede resultar difícil de sostener, justamente porque estamos en una era antiocular. Pero tal vez, dice Jay, puede haber otro vínculo entre lo visual y la ideología, un vínculo que quizás sea más sustentable. Lo que buscamos cuando criticamos las distorsiones de la ideología es quizás aquello, justamente cuando criticamos, puede estar presente en lo que vemos,
en ciertas manifestaciones de la ideología misma. Hay que tratar de reconocer la calidad ambivalente de lo que vemos, la calidad ambivalente también de la ideología, porque justamente es esa paradoja que señalábamos, contiene el anhelo de algo mejor y también contiene un consuelo, porque es imposible satisfacerlo en las circunstancias presentes, ¿no? Las imágenes de reciprocidad especular pueden deconstruirse como quimeras, como hacía el deconstruccionismo, pero también pueden ser las claves de eso otro inalcanzable. Y si podemos dilucidar qué es eso otro inalcanzable de la ideología, podríamos estar en el camino de configurar cierta crítica de la ideología.